Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy quiero proponeros un experimento que seguramente, si queréis, podéis llevarlo a cabo, ya que los materiales necesarios estoy convencido de que los tenéis a mano. Este experimento va a permitir que vosotros podáis detectar los efectos del llamado CSE, el efecto de las estructuras cavernosas. Este efecto fue descubierto por un entomólogo ruso, un señor que murió en el año 2001. Su nombre era Viktor Grebennikov. Hablamos ya de Viktor Grebennikov en un vídeo que, si queréis, podéis revisar. Pero resumiré que Viktor Grebennikov trabajó en Siberia, en la taiga siberiana, durante los años 80. Y en aquella época descubrió algo muy interesante. De manera casual se dio cuenta de que los insectos y sus formas no eran casuales. Obedecen a una serie de patrones que permiten a estos insectos emitir una serie de ondas debido a sus formas. Y cuando digo ondas, es una palabra que quizás no sea lo más apropiado. Los nidos de dichos insectos y sus formas, en ocasiones hexagonales y en ocasiones con forma de piña, etc., obedecían a una serie de patrones que les permitían identificarlos. En realidad, y lo que proponía Grebennikov es que los insectos no tienen ojos, como nosotros conocemos. Lo que tienen son unos sensores capaces de detectar las formas agudas, romas, las cavidades. Eran capaces de detectarlo, de tal modo que tenían una perspectiva del entorno. Los ojos de los insectos no tienen lentes, como nosotros entendemos. Y la entomología, digamos que no llega a explicar claramente cómo funcionan los ojos de los insectos, si se les puede llamar así. Más bien serían una especie de sensores. Sensores que detectan las formas y se dirigen a ellas. Es por ello de que insectos que están a decenas de metros se dirigen directamente hacia la flor que sabe que es aquella que produce o que le va a permitir producir el mejor néctar, y me refiero a las abejas, por poner un ejemplo. O esa pesada mosca que parece que le sigue insistentemente. Lo que hace es detectar las formas, no le reconoce como parte del entorno. Detecta las formas y se dirige hacia ellas. El tema es mucho más complejo de lo que podamos suponer, ya que las formas emiten algo. Las formas agudas emiten algo, una especie de energía que, como he dicho antes, son identificadas por los insectos. El ser humano, debido a que nos encontramos en un entorno absolutamente antinatural y sintético, hemos perdido esa capacidad de detectar de manera correcta esas formas, ese éter que emiten las formas. Pero si nos relajamos en un entorno adecuado, tranquilo, y permitimos leer o dejamos que nuestros sentidos sean leídos por nuestra mente de manera correcta, veremos cómo esas formas son detectadas. He dicho que os voy a proponer un experimento bastante peculiar, un experimento que podéis utilizar o hacer vosotros por la noche, cuando estáis en la cama. Colocaréis lo que yo voy a hacer debajo, justo a la altura de la cabeza, en la parte donde dormís, debajo de la cama, a la altura de la cabeza, ya que esas formas van a emitir una energía. Para hacerlo necesitaremos unos cuantos folios, no muchos, con unos 5 o 6 folios bastará. Y cuando tengamos un folio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente a cada uno de ellos. Observad este folio para que podáis reproducir exactamente lo que voy a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es doblar el folio por la mitad, más o menos. Tampoco tenemos que tener una precisión absoluta. Después que lo hemos doblado, aproximadamente del grosor de un dedo, lo que hacemos es lo volvemos a doblar, más o menos así, como podéis ver. He hecho un doblez y volvemos a hacer la misma operación. La volvemos a hacer de esta manera. Existen, supongo que, técnicas y métodos para hacerlo de manera más correcta, pero yo estoy utilizando esta, que es un poco irregular, pero nos permitirá, desde luego, recoger esos efectos que producen las cavidades cavernosas, las formas. Lo colocaréis por la noche. Tuve la oportunidad fue hace aproximadamente 5 años, o 4 años, en un congreso en Andorra, el congreso de Sabians, cuando saqué este tema, y una mujer me dijo que cómo podía ella sentir esas formas.
Y yo la propuse este experimento que os estoy mostrando a vosotros. Estoy haciendo como una especie de acordeón, como una especie de acordeón con las hojas. Lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues yo lo que hice fue proponerle este experimento y el congreso duraba 2 días. Esta mujer se acercó a mí al día siguiente, me dijo que lo había hecho y que había tenido unos sueños increíbles. Había tenido unos sueños en los cuales ella se encontraba muy plácidamente, eran sueños muy vívidos y había tenido sensaciones que jamás había sentido, debido principalmente a este experimento que yo la propuse y que os estoy proponiendo en estos momentos. Sé que a muchos de vosotros seréis mucho más hábiles que yo haciendo este tipo de dobleces, pero bueno, os permitirá comprender. Las formas, digamos que emiten esa especie de ondas. Él ya ha dicho que Grebennikov las llamaba el efecto CSE, efecto de estructuras cavernosas, y al final lo que tenéis que conseguir es algo parecido a esto que estáis viendo, más o menos, como lo veis aquí, algo de estas características, más o menos correcto, así, está bien. Lo que tenéis que hacer a posteriori es utilizar 5 hojas más o 4 hojas más. Lo vamos a hacer de manera rápida para que veáis cómo funciona este efecto. Vamos a coger 5 hojas. En esta ocasión va a ser un poquito más rápido para evitar que tengáis que esperar. Vamos a ello. Bien, ya tenemos construido las siguientes hojas. Bien, lo que tenéis que hacer concretamente es colocar estas hojas de la misma manera que os estoy poniendo yo. Ponéis unas sobre otras, esta especie de acordeón que hemos creado, unas sobre otras girándola unos 30 grados aproximadamente. De esta manera, así, como podéis ver. Más o menos, la colocamos aquí, girada unos 30 grados, la siguiente también aproximadamente, girada unos 30 grados, un poquito menos, y la última. Lo podéis hacer con 5, como lo he hecho yo, aquí. Bien, esta
es la forma que tenéis que poner debajo de vuestras cabezas. Lo colocáis debajo de la cama, apoyado en el suelo, esta forma, a la altura de vuestra cabeza, y os acostáis para dormir. Y a la mañana siguiente podéis, seguramente que quizás os recordéis algunas de vuestras experiencias. Habrá personas de todo tipo, algunos que no noten nada, quizás porque sus sensores biológicos están muy dormidos. Otros, por contra, en cuanto lo coloquéis, empezaréis a notar algo. No es inmediatamente, porque el efecto CSE no es instantáneo, tarda unos pocos minutos, muy pocos. Pero empezaréis a notar algo. Una vez que se colocan estas cavidades, lo que se produce es una emanación de esa energía que detectan los insectos y, por supuesto, deberíamos detectar nosotros. Algunas personas, como ya he dicho antes, me han comentado que las sensaciones eran muy agradables, que tenían sueños increíbles. Otros me decían que tenían sueños más pesados, más complejos. Tenían sueños que no les había sentado muy bien. Otros me decían que tenían sueños increíbles y que recordaban los sueños en sitios en los que se encontraban, e incluso habían tenido una especie de efecto de sueño lúcido, con esta disposición de estas formas. Quizás algunos de vosotros no queráis hacer este experimento porque pensáis que no tenéis esa capacidad. Lo mejor que podéis hacer es, digamos que, hacer un preexperimento cogiendo un libro. Esto es una idea que también propone Grebenikov, esto lo propone Grebenikov. Podéis coger un libro que tengáis ya muy usado, un libro que esté usado y que las hojas estén un poco abiertas, como podéis ver aquí. Entonces, este libro que está usado y que tenéis las hojas un poco abiertas, lo colocáis de esta manera, en esta disposición, así. Lo ponéis de esta manera, así, aproximadamente, se vea bien, un poquito abiertas las hojas, todo lo que podáis. Vamos a hacerlo más correctamente. Normalmente los libros que están bastante leídos, bueno, pues tienen esta predisposición a que las hojas estén un poquito abiertas, como estáis viendo aquí, más o menos. Transcurridos unos minutos, o unos segundos, no tiene por qué ser tampoco unos minutos, el efecto cavernoso no se produce de manera instantánea. La emisión de estas ondas de formas, de las estructuras cavernosas, esta emisión de éter no es instantáneo. Es como que tardase unos segundos en generarse y en producirse. Si vosotros sois lo suficientemente sensibles y acercáis vuestra mano al pasado de unos minutos, notaréis que el libro emite algo. Lo notaréis. Alejar la mano y la vais acercando. Notaréis como una sensación de calor. Yo la estoy notando. Una sensación de calor. Es conveniente que esto lo hagáis con el sol a vuestra espalda. ¿Tiene sentido? Eso es lo que proponía Grebenikov. El sol a vuestra espalda, colocáis el libro de esta manera, si el sol estuviera a mi espalda, yo lo podría poner así y acercar mi mano. O lo puedo poner así y acercar mi mano, como mejor estéis. Lo podéis probar. Y veréis que a medida que os acercáis al libro, notáis algo. Notáis algo. Si notáis algo, quiere decir que vuestras capacidades de percibir los efectos CSE todavía no están dormidas del todo. Si lo habéis conseguido, lo que podéis hacer es directamente hacer este experimento, colocarlo debajo de la cama, como os he indicado, y ya me contaréis a ver qué es lo que notáis, si notáis algo. Si no notáis nada, pues bueno, pues también puede ocurrir que vuestros sentidos estén lo suficientemente aletargados como para que no notéis absolutamente nada. Hay gente que tiene sueños profundos. Pero ya he dicho que en base a la experiencia de lo que me han podido contar, parece ser que se tienen sueños muy curiosos y sensaciones muy extrañas. En unas ocasiones plácidas y en otras no tanto. Pero yo os invito a que lo probéis. Podemos hacer una cosa. Me escribís vuestras experiencias y yo las publico en la página web, anónimamente, contando qué es lo que habéis sentido. ¿De acuerdo? Brevemente, en 2 líneas. Pues yo he sentido esto, pues yo he sentido aquello. A ver qué os parece. Es un experimento curioso, peculiar, pero nos permitirá adivinar que efectivamente el efecto CSE funciona. Es cierto que Grebenikov decía o afirmaba que estas hojas era conveniente que fueran negras, oscuras.
de color negro, de color oscuro. Si tenéis papel oscuro, mejor que blanco, pero con blanco también funciona bien. Bien, no quiero alargar más este videoprograma. Es un videoprograma un poco curioso y peculiar, en el cual os proponemos un experimento. No tenéis por qué hacerle. O podéis esperar a ver las opiniones de aquellas personas que hayan decidido hacer este experimento o el experimento del libro y acercar la mano. Siempre de espaldas al sol. El sol que quede a vuestra espalda, en el experimento del libro. En el experimento. Este no es preciso. Lo dicho, como siempre os decimos, desde Mundo Desconocido, esperamos que os haya gustado este videoprograma y que este experimento os permita averiguar si efectivamente tenéis vuestras capacidades psíquicas más o menos despiertas. Como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.